misma, y es esto de la bipolaridad. ¿Qué es la bipolaridad? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se detecta? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Déjame dar la bienvenida a la doctora María Yoldi, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud, por acompañarnos en este espacio de diálogo en la radio. Le agradezco mucho, doctora. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Al contrario. Y le agradezco también mucho a Sergio Bustamante. Él es fundador de la organización civil Vida Bipolar. Precisa y justamente, pues para dar un testimonio de qué es esto, pues de vivir con esa bipolaridad. Don Sergio, le agradezco mucho que esté con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias, Ciro. Realmente te agradecemos muchísimo el espacio y todo el tiempo. Al contrario, y bueno, empecemos por el principio. ¿Qué les parece? Doctora, ¿qué es la bipolaridad para poder entenderlos? Bueno, pues cuando hablamos de esto, los médicos le llamamos el nombre, digamos, médico científico aceptado, es trastorno bipolar, antes llamado trastorno afectivo bipolar y antes incluso llamado enfermedad maníaco-depresiva, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad en la que hay dos, digamos, polos en los que el afecto se ve alterado, es decir, el estado de ánimo. Primero podemos ver una fase como depresiva en la que la persona se siente triste, sin ganas de hacer las cosas, con pérdida de la energía, pobre sueño, etcétera. Y otra fase en la que más bien lo vemos muy alegre, eufórico, con el estado de ánimo elevado, mucha energía, muchos planes, pensamiento muy rápido, etcétera. Todas estas cosas le llamamos un episodio de manía. Entonces son estos dos episodios, un episodio depresivo, un episodio maníaco y obviamente en medio mucho tiempo en el que también a lo que le llamamos los médicos eutimia, que es el momento en el que el afecto está, digamos, estable, normal. En ese sentido, doctora, ¿cómo se puede detectar? Porque todos estamos conscientes y de acuerdo en que todas las personas tienen momentos de euforia, de tristeza, de alegría, se ríen, lloran, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo saber cuándo una persona realmente padece de este trastorno bipolar? Claro, la gran diferencia que vemos aquí con respecto a una persona que no padece este trastorno es la duración de los episodios. Es decir, a nosotros nos puede ser normal estar tristes si algo malo sucede o algo así, pero pues digamos que puede durarnos algunas horas, algunos días, pero en el trastorno bipolar estamos hablando de semanas o incluso meses en los que la mayor parte del tiempo, la mayoría de los días, se está alterado este estado de ánimo. Es decir, la persona, independientemente de lo que esté ocurriendo a su alrededor, va a estar triste. Es decir, puede que toda su vida esté bien, sin embargo la persona está triste, sin energía, sin ganas de salir, y la misma persona no se explica por qué. Y otros episodios en los que a pesar de que las cosas puedan estar yendo muy mal, ellos están muy alegres, con muchísimos planes, con la actividad, pues digamos, al 110% o 180%, y están como muy acelerados, pero por días continuos, es decir, durante por lo menos 5 días para hacer el diagnóstico, pero normalmente son episodios que duran meses. Doctora, ¿cómo se llega o se obtiene o se adquiere esta condición de la bipolaridad? Es decir, ¿cuál es su origen? Tiene un origen que llamamos nosotros multifactorial, es decir, ocurren muchos factores para que se dé. El principal factor que conocemos hasta ahora es un factor genético, es decir, hay muchos genes que están involucrados en la génesis de este trastorno. Eso no quiere decir necesariamente que lo vayamos a heredar, es decir, no es algo que vayamos necesariamente a transmitirle a nuestros hijos, pero es algo que sabemos que está presente en los genes, es decir, en genes que regulan pues los ritmos biológicos del cuerpo, que regulan los neurotransmisores, que son estas sustancias que están en el cerebro actuando, los receptores a esos neurotransmisores en el cerebro. Es decir, es una enfermedad en la que biológicamente están alteradas las cosas y que además hay otros factores que influyen. Por ejemplo, pues todas las cosas que están pasando alrededor pueden precipitar los episodios. Por ejemplo, el perder el empleo, el divorciarse, ese estilo de cosas pueden precipitar episodios en personas vulnerables. O sea que es algo que también es físico, no nada más emocional. Claro, sino desde luego. De hecho es principalmente físico y secundariamente afecta a las cosas sociales y las cosas sociales pueden afectarlo, pero estamos hablando de una vulnerabilidad física al 100%. Claro. Don Sergio Bustamante, ¿cómo se vive la bipolaridad? Es una cuestión muy complicada porque el mayor reto es el diagnóstico,
De hecho, en mi caso particular, fueron 36 años para saber que tenía el trastorno de la enfermedad. Los términos nos llegan a confundir de repente un poco a los pacientes. Es importante que sepamos que los médicos tienen una terminología que de repente nos llegan a confundir como pacientes, que a mí fue una de las cosas que me complicó un poco el diagnóstico. Entre los episodios que llegamos a tener, tenemos periodos que nos interesan demasiado las cosas. Cuando estamos muy bien, realmente pues lo último que hacemos es ir al doctor, porque empezamos con lo que le llaman episodios de hipomanía, que es cuando estamos más creativos que nunca, estamos con muy poco sueño, dormimos muy poco y estamos muy descansados. Hay veces que podemos estar 2 días sin dormir y al tercer día estamos como si hubiéramos dormido las 8 horas completas. Por la euforia. Por la euforia, pero es una euforia muy curiosa porque se vuelve muy productiva. Uno está como en un estado de lucidez mental que, vamos, uno quisiera todo el tiempo estar ahí, pero la contraparte es que también empezamos a perder el nivel de consecuencias de nuestras acciones. Por ejemplo, te llegan a hacer compras compulsivas, empezamos a generar necesidades que no tenemos. De repente, yo siempre pongo esto como un ejemplo, y es porque creo que a muchas personas que hemos visto les llega a pasar. A mí me pasó que de repente me interesó el boliche, y de la noche a la mañana puede estar inscrita en torneos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y el viernes yo estaba organizando una liga de boliche propia. Qué bárbaro. Y eso fue durante un lapso de casi 3 o 4 meses en los cuales gasté un dineral, obviamente haciendo mi vida, trabajando, haciendo todo lo normal, pero pues ya te imaginarás la cantidad de dinero nada más gastada en esto, ¿no? No, ya me imagino. Oye. Y duró y se fue. Y duró inmediatamente. De repente ya siempre no. Exactamente, el interés de repente se desvaneció, o sea, se pierde por completo y hasta uno se pregunta, bueno, ¿cómo gasté tanto en eso? ¿Y qué hago con esta pelota de boliche? Exacto, y aparte te empieza a entrar un complejo de culpa que, bueno, ¿y por qué? Y ahora aparte mi dinero, ¿a dónde se fue? ¿Por qué lo dejé? ¿Cómo es posible que me haya metido tanto en esto? Ahora tradúcelo a todo el resto de la vida de 36 años, ¿no? Porque mis primeros episodios fueron a los 4 años, 5 años, fue mi primer episodio de manía, que hasta ahora lo entiendo, ¿no? Claro. Pero estoy hablando de siendo niño. Sergio, una pregunta. Claro que en ese sentido, una vez ya que te diagnostican, ¿hay un tratamiento, hay una solución o qué es lo que sucede? Sí, definitivamente. Y es cuando, por ejemplo, muchas personas cuando ya finalmente nos enteramos de lo que es la enfermedad bipolar, es muy fácil que de repente digan, híjole, cuando te diagnostican bipolar, se te acabó la vida. No, pues para mí realmente fue cuando inició otra vez. Fue como renacer nuevamente, porque ya finalmente sabes que lo que tienes es una cuestión de enfermedad, que es una cuestión física, que tiene un tratamiento, que es controlable. No ¿Y esto se controla con fármacos, además de terapia, o solamente...? De hecho, es principalmente con fármacos. La terapia, de hecho, no es parte del tratamiento de enfermedad bipolar, es únicamente un coadyuvante en caso de que llegue a necesitarse. Y esto sí me gustaría poderlo mencionar incluso, porque creo que es muy importante que se vaya conociendo, y creo que a su auditorio le va a interesar mucho. Uno de los más grandes problemas que hemos visto con el país, y es por lo que yo decidí que en el momento que pudiera estabilizarme un poco, mediante vida bipolar, íbamos a tratar de que la gente no cayera tan bajo como yo llegué. Yo, en el momento que ya me diagnosticaron, fue porque la enfermedad progresó tanto al nivel de tener una convulsión. Esto es algo que yo creo que ya le debe de llegar a la gente a dar una idea de qué tan fuerte es la enfermedad, de que te pueda dar una convulsión, que se confundan incluso los síntomas. Cuando yo la tuve fue, literalmente yo pensé que lo que estaba teniendo era un derrame cerebral. Fue pérdida del habla, no pude articular palabras, se me convulsionó todo el lado derecho del cuerpo, se me arqueó totalmente la espalda y perdí totalmente conocimiento únicamente por el dolor. Qué bárbaro. Doctora María Yoldi, ¿a dónde puede acudir las personas en el caso de que sientan que sus síntomas coinciden con eso? Se nos acaba el tiempo. ¿Me puede decir teléfono del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía? Claro, por supuesto. Es el 5606-3822.
Yo le agradezco mucho, doctora, que nos haya acompañado en estos diálogos por la radio. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Creo que es muy importante que justamente se sepa más acerca de esto y si tienen cualquier duda, por favor, acérquense para la evaluación. ¿Una página web? Pues la página web la pueden encontrar en la Secretaría de Salud, que es la de el Instituto Nacional de Neurología, o bien Vida Bipolar. Sí, es vidabipolar.com y ahí están también los datos de contacto con el mail, que es info@vidabipolar.com, que ahí les agradeceremos todo el apoyo que se pueda para. Entonces, www.vidabipolar.com. Así es. Perfecto, mi querido Sergio Bustamante, fundador de la organización civil Vida Bipolar. Gracias a ambos por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Bueno. Gracias. Oye, pues nos vamos pero cocinados de tweets y de mensajes por Facebook. Se les agradecemos mucho. Ya mañana estaremos platicando un poco más de ello y por lo pronto les deseo que tengan una maravillosa noche de luz. Gracias, mi querida Erika. Gracias a todo el equipo de Reporte 98.5, tercera emisión. Gracias, Mayor Bermúdez. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. En nombre de este gran equipo de radio, servidor cívico.